Elaine Carter no esperaba nada inusual hoy. El sol brillaba y calentaba, derramando luz a través de los huecos en las hojas de los imponentes árboles de Riverside Park. Era el tipo de día que una vez había llamado perfecto cuando la vida se sentía equilibrada y pacífica. Sostuvo la pequeña mano de su hijo Jamal mientras paseaban por el sendero. El niño pequeño parloteaba felizmente sobre su dron de juguete. Tenía 8 años y estaba lleno de curiosidad. Jamal era todo para Elaine. Su voz suave y llena de vida era la banda sonora a la que se había aferrado durante cada desafío en su vida. Por una vez, Elaine no estaba pensando en el pasado. Hoy era solo una madre que pasaba tiempo con su hijo. El parque estaba lleno de vida. Corredores recorriendo los senderos. Familias esparcidas sobre mantas de picnic y niños corriendo por los campos abiertos. Era el tipo de oasis urbano al que la gente escapaba cuando el peso de la ciudad se volvía demasiado. Elaine podía ver a un grupo de niños jugando al fútbol cerca del borde del césped y sonrió suavemente. Empujando el hombro de Jamal. ¿Crees que podrías vencerlos? Bromeó. Jamal sonrió. En sus hoyuelos brillando tal vez dijo sosteniendo su pequeño dron fuertemente contra su pecho, pero mis drones son más rápidos que todos ellos. Veamos sobre eso, dijo él alborotando su cabello cariñosamente. Jamal se apartó riendo y corriendo hacia un área abierta donde podía lanzar su juguete. Elaine lo dejó ir caminando a su propio ritmo, los ojos escaneando el parque instintivamente. Era un hábito que no podía quitarse, una habilidad grabada en sus huesos. Después de años en el servicio no había una sombra o rincón, no se dio cuenta, pero hoy era más por hábito que por preocupación. Había dejado esa parte de su vida atrás, al menos eso es lo que se dijo a sí misma. El dron de Jamal cobró vida con un suave zumbido despegando del suelo, y elevándose. Elaine lo miró con silenciosa admiración, apreciando su concentración mientras guiaba el juguete hábilmente. Era su cosa favorita para hacer los fines de semana, y le encantaba verlo perderse en él. Era el tipo de inocencia que quería proteger para siempre. El zumbido del dron llenó el aire mientras se elevaba más alto, trazando arcos perezosos en el cielo. Cerca de allí, unos niños se detuvieron para observar sus rostros. La curiosidad la iluminó. Elaine, reclinándose en un banco cercano, se relajó, con la mano apoyada en la mochila. Vestía ropa deportiva sencilla, zapatillas negras de deporte y una sudadera ajustada con capucha, y su cabello trenzado liso estaba atado hacia atrás. Parecía como cualquier otra madre del parque, pero había algo inconfundiblemente agudo en ella, incluso en reposo. Elaine irradiaba concentración y fuerza, el tipo de presencia que hacía que la gente pensara 2 veces antes de acercarse. Sabía cómo mezclarse, pero cualquiera que la mirara de verdad lo vería, la confianza, la forma en que sus ojos recorrían todo con tranquila precisión. Fue entonces cuando lo notó, el oficial Craig Patterson. Elaine no buscaba problemas, pero los problemas tenían una forma de encontrarla. Patterson estaba de pie en el borde del parque, cerca de la patrulla policial, medio escondido detrás de las sombras de los árboles. Al principio, pensó que era solo otro oficial de patrulla que hacía un escaneo de rutina del parque, pero luego notó cómo sus ojos se demoraban, entrecerrados y afilados en Jamal. No estaba mirando al dron ni a los otros niños que jugaban, la estaba mirando a ella. El corazón de su hijo Elaine se apretó instintivamente, pero su rostro no traicionó nada. Se movió en el banco, sacó casualmente su teléfono y fingió revisar un mensaje. Años de entrenamiento le permitieron observar sin ser obvio. Patterson no era como los otros oficiales que había conocido durante su tiempo. Había algo en su postura, la forma en que su mano flotaba cerca de su cinturón mientras murmuraba en su radio que la ponía nerviosa. Parecía un hombre en busca de un problema, y ese tipo de hombre siempre encontraba uno incluso cuando no estaba allí. El dron pasó zumbando por las copas de los árboles, inclinándose y zigzagueando mientras Jamal lo guiaba hábilmente, pero luego, con una ráfaga de viento, se desvió del curso. Jamal jadeó con acento agudo y lo persiguió. El controlador en sus manos temblaba ligeramente. El dron se inclinó y navegó hacia el otro extremo del parque, justo después de una sección marcada con señales de área restringida. Nada importante, solo una zona de mantenimiento donde los jardineros almacenaban sus herramientas. No fue un gran problema, pero fue suficiente para Patterson. Los oficiales se enderezaron, dando un paso adelante bruscamente mientras Jamal corría hacia la cerca. Elaine se tensó. Movió sus pasos pesados con propósito. Jamal llamó, su voz calmada pero firme: déjalo ir, quédate aquí. Jamal hizo una pausa mirándola, su pequeño cuerpo vacilando al borde de la obediencia y la curiosidad, pero era demasiado tarde. Patterson ya había cerrado la distancia. Hey tú, la voz de Patterson retumbó a través del espacio abierto, cortando la calma como un látigo. Jamal se congeló.
A medio paso, sorprendido por la dureza del tono, las otras familias en el parque se giraron para mirar, pero nadie se movió para interferir. Patterson se precipitó hacia Jamal, sus botas crujieron contra el camino de grava a mano, todavía cerca de su cinturón, y Lane ya estaba de pie, sus movimientos fluidos y deliberados. No corrió, pero se movió rápido, cerrando la brecha entre ellos en segundos. Oficial, dijo fríamente, caminando entre Patterson y Jamal, hay un problema. Su voz era mesurada, pero su mirada era firme, sujetándolo en su lugar. Los ojos de Patterson parpadearon hacia ella, y por una fracción de segundo Elaine vio el destello de reconocimiento que él conocía a las mujeres de su tipo. Como Elaine no se inmutó, y eso hizo que los hombres como él se sintieran furiosos. Tienes que controlar a tu hijo. Patterson chasqueó el dedo señalando en dirección a Jamal. Ese dron no puede pasar esa valla. Fue un accidente, dijo Elaine con calma, mirando a Jamal, que agarraba su mando con nerviosismo. No quiso decirlo. No me importa lo que quiso decir. Patterson la interrumpió. Se acercó más. Está invadiendo una propiedad restringida. La mandíbula de Ella se tensó, pero mantuvo la voz tranquila con el debido respeto. Oficial, no hay necesidad de intensificar esto. Me encargaré de ello. Patterson la ignoró. Su atención volvió a centrarse en Jamal. ¿Tienes identificación, chico? ¿Cómo te llamas? Jamal se encogió y miró a su madre. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Elaine sintió que se le retorcía el estómago. El tono de Patterson había cambiado. Ya no se trataba de un dron. Lo reconoció al instante. La forma en que se alzaba. La forma en que su voz goteaba hostilidad. Buscaba el control de alguien. El oficial dominante, Elaine dijo firmemente, interponiéndose entre ellos. Otra vez, tiene 8 años, esto es innecesario. La mirada de Patterson volvió a ella, y esta vez había algo más oscuro en su expresión. Cuadró sus hombros, elevándose sobre ella. No me digas lo que es necesario, si yo estoy haciendo mi trabajo. La mente de Elaine corrió calculando cada resultado posible. La situación estaba empeorando, podía sentir la energía a su alrededor cambiar cuando la gente comenzó a susurrar y a gritar, sintiéndola. Tensión en el aire. Jamal agarró su brazo con fuerza, y Elaine sintió su pulso acelerarse. Esto no se trataba del dron, esto se trataba de Patterson, y cualquier ira purulenta que viviera dentro de él. Te sugiero que retrocedas, dijo Patterson bajando la mano a su cinturón, otra vez demasiado cerca de la pistolera. El instinto de Elaine le gritó que actuara. Bajó la mirada a Jamal, encontrando su mirada asustada, y sintió el calor de la ira subir por su pecho. Patterson había cruzado una línea, y aún no había terminado. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mamá. Jamal susurró, su voz apenas inaudible, lo miró, su expresión se suavizó por solo un segundo, y luego se enderezó volviéndose hacia Patterson. Su voz era fría y afilada como el acero. Aléjate de mi hijo. Patterson se congeló, parpadeando como si no lo hubiera esperado. Elaine no movió su cuerpo, una pared entre él y Jamal. La tensión crepitó como un cable vivo. Lo suficientemente grueso como para ahogar el aire a su alrededor. El mundo pareció contener la respiración. Por un momento se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, y luego la mano de Patterson se movió hacia Jamal. El cuerpo se movió antes de que su mente hubiera registrado completamente la situación. Años de memoria muscular en casa W, por incontables horas de entrenamiento y experiencia, se activó como una máquina inactiva que rugió de vuelta a la vida cuando Patton alcanzó a Jamal. Su brazo se disparó atrapando su muñeca a mitad del movimiento con la fuerza suficiente para detenerlo. Lo repentino del contacto sobresaltó tanto al amenazante oficial como al niño asustado. El rostro de Patterson se retorció con incredulidad mientras instintivamente tiraba su brazo hacia atrás, pero Elaine permaneció tranquila, su postura firme, su agarre controlado. No lo toques, dijo con firmeza. Su voz era baja pero autoritaria, no era un grito ni una súplica, era una voz directa. Jamal se había tambaleado hacia atrás con los ojos muy abiertos y congelado, sus pequeñas manos agarrando el controlador contra su pecho, como si pudiera protegerlo a su alrededor. Los espectadores curiosos comenzaron a detenerse, aunque nadie se atrevió a interferir todavía. El rostro de Patterson se puso de un peligroso tono rojo, su ego herido por una mujer negra que se mantuvo firme, se encendió en algo más feo. Acabas de agredir a un oficial de policía, gritó, su voz resonando en el otrora sereno parque. Dio un paso deliberado hacia adelante, su pecho se hinchó en la clásica táctica de intimidación. Elaine lo sabía muy bien. No te agredí, respondió Elaine de manera uniforme, su mano firme a su lado. Ahora alcanzaste a mi hijo, te detuve. Su voz no se quebró, pero por dentro una ira fría hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. Este hombre, esta arrogante caricatura de autoridad, estaba convirtiendo un incidente menor en algo mucho peor, y Jamal quedó atrapado en el fuego cruzado. Te di una orden legal para que te hagas a un lado, chasqueó Patterson señalando con un dedo hacia ella. Necesito verificar la identidad del niño, esta área está restringida, y ese dron podría ser peligroso. Elaine se curvó levemente, aunque sus ojos permanecieron fijos en su peligroso dron de juguete infantil. Ahora podía verlo. Patterson no solo estaba intensificando la situación por protocolo, esto era personal.
Era un hombre que prosperaba con el control, con la sumisión de los demás, y Elaine había herido su orgullo, pero sabía que no debía perder la compostura. Estás sobrepasando tu autoridad, dijo con calma mesurada. Mi hijo tiene 8 años, accidentalmente voló su juguete demasiado lejos. Eso es todo. Da un paso atrás y quédate callado. Patterson escupió su voz cada vez más fuerte mientras señalaba con un dedo tembloroso. Estás interfiriendo con una investigación y te llevaré. Jamal gimió suavemente detrás de ella. El sonido casi rompió el enfoque de Elaine. Giró la cabeza lo suficiente para encontrarse con sus ojos. Está bien, nena, dijo suavemente. Un marcado contraste con su tono acerado. Momentos antes, quédate detrás de mí. Patterson había escuchado suficiente. Su ira se derramó en sus movimientos mientras desenganchaba su radio y se llevaba las identificaciones a los labios. Despacho, tengo un sospechoso resistiéndose a las órdenes en Riverside Park, solicitando refuerzos inmediatos. Posible peligro infantil. Mujer negra, de unos 30 años. La respiración de Elaine se entrecortó ante las palabras peligro infantil. Sus ojos se entrecerraron y sus puños se cerraron reflexivamente a los costados. ¿Ese es el juego al que quieres jugar? Pensó amargamente, pidiendo refuerzos y enmarcando la situación para pintarla como una amenaza. Era un movimiento que había visto antes, uno que había sido entrenada para anticipar, pero nunca pensó que enfrentaría en su vida civil. ¿Hablas en serio?, dijo en voz alta, una voz aguda pero serena. Estás desperdiciando recursos y mintiendo a despacho por lo que tu ego. Los ojos de Patterson brillaron con malicia. Ya terminé advirtiéndote, siseó acercándose una vez más. ¿Crees que eres dura, no? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras porque tienes actitud? Déjame decirte algo, no eres más que un problema y yo resolví problemas. Elaine sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. No fueron sus palabras las que la hicieron tensa, era su postura, la forma en que su mano se desplazó ligeramente hacia su cinturón. Reconoció las señales, la línea entre la escalada y la violencia era muy fina y Patterson estaba a segundos de cruzarla. Jamal dijo con calma sin mirar atrás, necesito que dé unos pasos atrás. Está bien, su hijo asintió rápidamente, sus pequeños pies arrastrándose hacia atrás mientras Patterson se burlaba. Dijo, oh, entonces, ahora estás escuchando órdenes. Se burló, pero Elaine lo ignoró. Su concentración era absoluta, sus sentidos se agudizaron. No quería pelear, pero si Patterson intentaba tocar a su hijo de nuevo o hacer un movimiento por su arma, ella actuaría. Una ráfaga de viento barrió el parque y luego trajo consigo el débil murmullo de voces. La tensión crepitó en el aire como un cable vivo cuando Patterson se acercó, su mano flotando cerca de su bastón. Ahora los espectadores estaban congelados, algunos murmurando entre sí en voz baja. Una o dos personas levantaron sus teléfonos con cautela, sintiendo que esta situación podría explotar en algo que solo habían visto en las noticias. Última oportunidad, dijo Patterson, su voz peligrosamente suave, aléjate o ambos vienen conmigo, y créanme que se arrepentirán. Elaine inclinó su barbilla ligeramente hacia arriba. Ella, toda apretada, no voy a pisar ningún lado. Ella respondió, estás fuera de línea oficial, y lo sabes. Por el más breve momento la confianza de Patterson vaciló. Él no había esperado que ella se mantuviera firme para llamarlo. Su mano se movió nerviosamente en su cinturón mientras sus ojos se movían entre ella y Jamal. Cualquier restricción que le quedaba, si alguna, se estaba deshaciendo rápido. Entonces, con un repentino gruñido de frustración, Patterson se abalanzó. El tiempo se ralentizó, los reflejos de Elaine se encendieron como un fósforo en la maleza seca. Ella, Sid, dio un paso adelante, su agarre, y giró guiando su impulso más allá de ella en un movimiento tan limpio y deliberado que podría haber venido de un manual de combate. Patterson tropezó, tomado por sorpresa. Su brazo se sacudió salvajemente mientras trataba de recuperarse. La voz de Elaine atravesó el caos como una espada. No toques a mi hijo. La orden sonó en el aire, no como una súplica sino como una advertencia inquebrantable. Patterson se encendió, ella con una mirada de furia desenfrenada, su pecho agitado. Acabas de cometer un gran error, gruñó, desabrochando su bastón en un movimiento fluido. El corazón de Elaine latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permaneció tranquilo. Cambió su peso posicionándose entre Patterson y Jamal, cada músculo de su cuerpo preparado. Esta no era una pelea que quería, pero si Patterson forzaba su mano la terminaría. Tírate al suelo, gritó Patterson levantando el bastón. El mundo pareció contener la respiración. Los espectadores jadearon. Jamal, gritó su pequeña voz rompiendo el ruido, pero Elaine no se inmutó. En un movimiento rápido, Patterson balanceó el bastón hacia adelante, y Elaine se movió, se agachó, su fluido corporal y rápido su mano se disparó para interceptar el arma. Agarró su muñeca con un agarre tan fuerte que lo hizo gruñir de sorpresa. En un instante le retorció el brazo lo suficiente para aflojar su agarre, enviando el bastón traqueteando al pavimento. Patterson se tambaleó hacia atrás, su rostro se contorsionó en shock y rabia, y le dio un paso adelante cerrando la distancia. Su voz baja y mortal se detuvo, dijo enunciando cada palabra, pero Patterson no estaba escuchando. Él alcanzó su radio otra vez, su otra mano yendo hacia su funda. El estómago de Elaine se revolvió cuando vio su desesperación. El hombre ya no pensaba, estaba reaccionando salvaje y peligrosamente. Ella no podía dejar que esto fuera más lejos. La voz aterrorizada de mamá Jamal rompió su concentración por medio segundo. Patterson lo agarró lanzándose hacia ella otra vez, su mano rozando la funda. Elaine giró hacia un lado.
Barrió su pierna y Patterson cayó con fuerza. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. El viento golpeó su pecho antes de que pudiera recuperarse y le implantó una rodilla cerca de su espalda, manteniéndolo inmovilizado el tiempo suficiente para inclinarse y susurrar: «Te dije que pararas». El jade, o con acento agudo por aire furioso y humillado, pero no podía moverse alrededor de ellos. El parque estaba mortalmente silencioso. Los ojos miraron a Elaine, algunos con asombro, otros con miedo. Se puso de pie, lentamente, su pecho subiendo y bajando mientras se giraba para encontrar a Jamal, que estaba arraigado en su lugar. «Está bien, bebé», dijo extendiendo su mano. «Ven aquí». Jamal dudó solo un momento antes de correr a su lado, enterrando su rostro en su cintura. Elaine envolvió su brazo alrededor de él protectoramente, su mirada barriendo el parque. Patterson ya se estaba poniendo de pie con el rostro morado de rabia, pero a Elaine no le importaba. Esto no había terminado todavía. No, el mundo pareció fragmentarse en fragmentos de ruido y caos. Cuando Patterson se puso de pie, su rostro se contorsionó en una máscara de rabia y humillación. Su pecho se agitó y las venas de su cuello se abultaron mientras se tambaleaba hacia atrás, tambaleándose ligeramente por la fuerza de la defensa de Elaine alrededor de ellos. El parque se sintió suspendido en una quietud antinatural, en los ojos del espectador congelado en medio de sus ojos abiertos con incredulidad y miedo mientras veían cómo se intensificaba la confrontación. Elaine mantuvo su mirada fija en Patterson, cada músculo de su cuerpo enroscado y listo. Incluso mientras acercaba a Jamal a su lado, su hijo temblaba contra ella, sus pequeñas manos agarrando su sudadera con capucha con fuerza, su respiración superficial y desgarrado por el miedo. «¿Estás loco?». La voz de Patterson estalló como un cañón, lo suficientemente fuerte como para hacer eco en todo el parque. Señaló a Elaine con un dedo tembloroso. Su otra mano todavía flotaba cerca de su pistolera, sus nudillos blancos. «Atacaste a un oficial de policía. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? ¿Tienes alguna idea de lo que está a punto de pasarte?». La expresión de Elaine no vaciló, sostuvo su mirada con la fría precisión de alguien que había estado aquí antes, tal vez no exactamente en este momento, pero algo lo suficientemente cercano. Su mente corrió a través de opciones, escenarios, resultados. Había esperado que Patterson intensificara a los hombres como siempre lo hacía cuando perdían el control, pero lo que la preocupaba ahora era la imprudencia en sus ojos, la ira ciega que ahogaba cualquier apariencia de pensamiento racional. «Defendí a mi hijo», dijo con firmeza, su voz clara y tranquila, «y no voy a disculparme por eso». Sus palabras solo echaron leña al fuego de Patterson. Su mano se sacudió hacia su radio, sus dedos temblaron cuando presionó el botón de llamada. «Este es el oficial Patterson», gritó en el dispositivo, escupiendo sus palabras como veneno. «Necesito refuerzos inmediatos en Riverside Park. Repito, refuerzos inmediatos». Sospechoso de resistirse al arresto, agredir a un oficial, mujer negra, 30 y tantos, «Ven aquí ahora». El estómago de Elaine se retorció cuando escuchó el crujido distorsionado de una respuesta. Llegó a través de la radio. Se acercaba la copia de seguridad. Echó un vistazo alrededor del parque rápidamente. Sus agudos ojos catalogaron cada salida, cada camino, cada árbol lo suficientemente grande como para ofrecer cobertura. El patio de juegos estaba a la izquierda, un campo abierto se extendía frente a él y a la derecha, un sendero para caminar serpenteaba hacia un área boscosa. Ninguno de ellos era ideal, ninguno de ellos prometía seguridad. Su mente entró en el modo que pensó que había enterrado hace años. Evaluar, adaptar, actuar. «Mamá», Jamal susurró con voz temblorosa. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan enojado?». Elaine se arrodilló ligeramente para estar a la altura de los ojos de su hijo. Su mano ahuecó su mejilla. Su voz se suavizó, aunque sus ojos permanecieron agudos y conscientes de cada movimiento de Patterson. «Escúchame, cariño», dijo suavemente. «Necesito que seas valiente. Está bien, quédate cerca de mí, pase lo que pase, no dejaré que te pase nada. ¿Entiendes?». Jamal tragó saliva. Asintió rápidamente, aunque las lágrimas rebosaban en sus grandes ojos asustados. «Entiendo». Patterson dio un paso más cerca. Sus botas rechinaban contra el camino de grava. Respiraba pesadamente con adrenalina y furia. Elaine se enderezó. El cuerpo se movió instintivamente hacia Shield. «Jamal, terminaste», siseó Patterson, apuntando un dedo hacia ella otra vez. «Estás bajo arresto, date la vuelta, manos en tu cabeza». Ahora Elaine no se movió. «¿Con qué fundamento me atacaste?», gritó Patterson. Su voz se quebró mientras la saliva volaba de sus labios. «Te resististe a mis órdenes. Estás poniendo en peligro a ese niño, poniendo en peligro a mi hijo». Elaine interrumpió, su voz aguda, ahora cortando sus acusaciones como una cuchilla. «Eres la que lo agarró, eres la que intensificó esto. Date la vuelta», gritó Patterson. Su mano finalmente fue a la empuñadura de su arma. El corazón de Elaine tartamudeó. Su mente giraba mientras luchaba por procesar la situación. Dio un solo paso hacia atrás.
tirando de Jamal con ella, sus instintos le gritaban que se moviera, que actuara para proteger a la multitud de espectadores. Ahora los murmullos se extendían como ondas a través del aire, la gente miraba con sus teléfonos agarrados en sus manos. La incertidumbre grabada en sus caras, algunos habían comenzado a grabar el incidente, pero nadie se atrevió a hablar o dar un paso más cerca, no sabían lo que veían, solo que algo estaba muy mal, te lo advierto, esta es tu última oportunidad, gruñó Patterson, agarrando el arma con más fuerza mientras su voz temblaba con el peso de su propia ira. Elaine supo en este momento la línea entre la escalada y el desastre, la había visto desarrollarse miles de veces antes en misiones donde un solo paso en falso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. No quieres hacer esto, dijo en voz baja, una voz firme pero afilada con acero, quita tu mano del arma, piensa en lo que estás haciendo. Pero Patterson no estaba pensando, su rostro se había puesto pálido, sudor perlando su frente, sus pupilas dilatadas por la furia, parecía un hombre tambaleándose al borde del control, y Elaine se dio cuenta con fría claridad que la razón no lo alcanzaría, ahora había perdido el control sin previo aviso. Patterson se abalanzó sobre ellos, otra vez su mano todavía en la empuñadura de su pistola enfundada. Elaine siguió adelante, instintivamente giró hacia un lado, su brazo se enganchó el pequeño cuerpo de Jamal, y tirando de él detrás de ella mientras el impulso de Patterson lo llevaba hacia adelante en un movimiento fluido, ella giró y extendió su pierna enganchándola alrededor de la rodilla de Patterson. Él tropezó, perdió el equilibrio y cayó al suelo con un gruñido de sorpresa y dolor. Quédate abajo, Elaine ladró, su voz aguda como un látigo. Patterson rugió de rabia, volviendo a ponerse de rodillas, su cara roja y retorcida por la humillación. Vas a pagar por esto, gritó su voz orar mientras alcanzaba su radio otra vez. El refuerzo está en camino, ¿crees que vas a alejarte de esto? Elaine lo ignoró, su enfoque completamente en Jamal. Ahora se agachó ligeramente, ahuecando la cara de su hijo. Otra vez, bebé, necesito que escuches con mucha atención, dijo suavemente pero con urgencia. Cuando diga vete, quiero que corras, no mires atrás, encuentra a alguien, una mamá o un papá, cualquiera que parezca amable y pida ayuda, ¿me entiendes? La barbilla de Jamal se tambaleó, sus lágrimas se derramaron. Pero ¿y tú? Estaré bien detrás de ti, Elaine prometió presionando un beso rápido en su frente, solo tienes que confiar en mí. Patterson se había tambaleado sobre sus pies, ahora sus movimientos eran espasmódicos y desiguales como una marioneta siendo jalada por cuerdas deshilachadas. Desenganchó el cierre de seguridad de su funda, sus dedos se retorcían peligrosamente cerca del arma. Estás bajo arresto, gritó, su voz quebrada, ¿crees que eres duro? Vamos a ver qué tan duro eres cuando estás esposado. La respiración de Ella se hizo más lenta, cada sonido parecía embotado mientras sus sentidos se estrechaban a un solo punto de enfoque. Patterson, la forma en que su mano se flexionaba, el cambio de peso en su postura, vio su siguiente movimiento antes de que lo hiciera, y luego fue por el arma. Elaine explotó en movimiento, se lanzó hacia adelante, sus manos chasqueando hacia la muñeca de Patterson. Justo cuando comenzó a sacar el arma, la fuerza de su movimiento lo hizo perder el equilibrio nuevamente, su agarre se aflojó lo suficiente para que Elaine girara el arma libre y lo arrojara por el pavimento. Se deslizó fuera de alcance, girando, se detuvo a varios pies de distancia. La conmoción de Patterson lo congeló por un segundo demasiado largo, y Elaine aprovechó clavándole el codo en el esternón con la fuerza suficiente para enviarlo tambaleándose hacia atrás, resoplando mientras el aire se le escapaba de los pulmones. Golpeó el suelo con fuerza, su cabeza golpeó hacia atrás contra la grava con un golpe seco. Elaine se enderezó, su respiración agitada pero controlada, su mirada fija en Patterson mientras yacía despatarrado en el suelo. Su pecho se levantó y cayó rápidamente, su rostro una mezcla de furia e incredulidad. Tienes que quedarte abajo, advirtió de nuevo, su voz baja y mortalmente tranquila, no te levantes. Los espectadores miraron en silencio atónitos, sus teléfonos todavía grabando sus rostros congelados en estado de shock. En algún lugar en la distancia, la débil ballena de sirenas comenzó a resonar por el parque cada vez más fuerte. Con cada segundo que pasaba, refuerzos estaba llegando. Elaine se giró y agarró la mano de Jamal, acercándolo. Está bien, nena, dijo suavemente. Nos vamos. Jamal asintió sin decir palabra, su pequeño cuerpo temblando contra ella. Juntos comenzaron a moverse. La mirada aguda de Elaine recorrió cada rincón del parque mientras buscaba la salida más rápida detrás de ellos. Patterson gimió mientras luchaba por sentarse. Su voz era de caballo y estaba rota mientras gritaba en su radio, deténganlos, gritó. Alguien los detuvo, pero nadie se movió todavía. Las sirenas gritaban más fuerte, ahora acercándose rápidamente, y Elaine supo que su tiempo se estaba acabando. Elaine se movió rápidamente. Su agarre en la pequeña mano de Jamal era firme pero no doloroso, guiándolo lejos del caos mientras el sonido de las sirenas que se acercaban se hacía más fuerte y agudo. Su corazón latía con adrenalina mesurada, no pánico, sino el frío familiar. Concentración en la que había aprendido a confiar durante sus años de servicio, los años que le enseñaron cómo actuar, adaptarse y sobrevivir. Jamal tropezó mientras cruzaban el césped abierto. Sus pequeñas piernas luchaban por igualar su ritmo rápido y deliberado. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó con la voz quebrada por la confusión y el miedo, pero Elaine no disminuyó la velocidad. Se agachó ligeramente. Su voz era baja pero firme mientras lo miraba.
Estamos bien, cariño. Solo quédate cerca de mí, necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Sus palabras eran suaves, casi tranquilizadoras, pero no se podía negar el peso en su tono por una amabilidad que no podía ocultar. Jamal asintió temblorosamente. Sus ojos muy abiertos se dirigieron hacia la dirección del oficial Patterson, que ahora se tambaleaba erguido en la distancia gritando en su radio como un hombre poseído. Necesito todas las unidades. Sospechoso huyendo a pie. Armado y peligroso. Repito, armado y peligroso. Las palabras atravesaron el tranquilo parque como un disparo. Claro y nítido. Elaine apretó los dientes. Sus músculos se tensaron cuando lo escuchó torcer deliberadamente la situación en una narrativa que podía controlar. Armado y peligroso. Esas palabras eran como queroseno en una chispa. Una vez que estaban allí, no había forma de retractarse. No había forma de deshacer el daño que podían causar. Se arriesgó con acento agudo a mirar hacia atrás. Patterson estaba rígido cerca del borde del camino de grava, ligeramente inclinado mientras luchaba por recuperar el aliento. Su uniforme estaba deshilachado y manchado de tierra. Su rostro tenía un tono rojo furioso y manchado y sus ojos ardían de humillación. Su ego estaba magullado, sin posibilidad de reparación. No podía dejar pasar esto ahora, no después de haber sido mostrado frente a testigos. Había pedido refuerzos, no para contener la situación, sino para salvar las apariencias y aplastar a la mujer que Elaine no tuvo tiempo de pensar en su ira. Escaneó el parque con ojos rápidos y evaluadores. Una densa zona boscosa se extendía al otro lado, los árboles eran lo suficientemente espesos y enredados como para ofrecer cobertura. Si podían llegar allí, tendría tiempo para pensar, reagruparse y decidir su próximo movimiento antes de que llegaran más oficiales. Apretó suavemente la mano de Jamal y le hizo un breve asentimiento. De esta manera, dijo con voz tranquila pero inquebrantable, lo guió a través del campo, cada movimiento deliberado y preciso como piezas que caían en su lugar en un tablero de ajedrez. Años de instinto le dijeron que no corriera. No correr todavía solo llamaría más la atención. Alimentó las acusaciones de Patterson. Necesitaba moverse rápido pero no caóticamente. El pánico era el enemigo ahora. Oye, detente ahí mismo. La voz atravesó el aire como un látigo. Pero Elaine no se giró. Sabía lo que era. Otro oficial. El refuerzo de Patterson había comenzado a llegar. Escuchó el roce de las botas en el pavimento, el sonido metálico de las puertas de los autos al abrirse. Estaban cerca, pero aún no lo suficientemente cerca. Jamal dejó escapar un pequeño gimoteo. Y Elaine se agachó ligeramente protegiendo su cuerpo tanto como pudo con el suyo mientras aceleraba el paso. Mamá, ¿vamos a estar bien?, susurró con voz temblorosa. Elaine lo miró brevemente, su mirada feroz e inquebrantable. Sí, nena. Te lo prometo. En la distancia aparecieron dos oficiales adicionales jóvenes de aspecto ansioso, que claramente no habían sido informados completamente sobre lo que estaba sucediendo. Parecían confundidos, mientras se separaban intentando bloquear el camino de él. La señora, deténgase. Uno de ellos gritó, su mano flotando nerviosamente hacia su cinturón. Elaine no se detuvo pero tampoco corrió, siguió moviéndose. Su voz firme y autoritaria cuando respondió, retrocede. ¿No entiendes qué está pasando aquí? Los oficiales dudaron, su tono, su postura, el inconfundible sentido de autoridad que tenía. Les dio una pausa. Pudo ver la duda parpadear en sus rostros, pero detrás de ellos los gritos de Patterson se hicieron más fuertes mientras tropezaba hacia la escena apuntando frenéticamente en su dirección. Esa es ella, no la dejes escapar. Me atacó, agarró mi arma. Los ojos del oficial más joven se abrieron confundidos y Elaine vio que su incertidumbre se desvanecía de repente. Todo lo que vieron fue a una mujer desafiando órdenes, un sospechoso que necesitaba ser contenido. Uno de ellos se lanzó hacia adelante con la mano extendida como para agarrarla. Elaine movió su cuerpo hacia un lado esquivando el agarre con precisión, casi sin esfuerzo. No me toques, dijo bruscamente. Te lo advierto, oficial, no sabes lo que está pasando aquí. Deja de resistirte, gritó el otro oficial. El pánico se apoderó de su voz. Ahora Elaine podía escuchar los pasos multiplicándose detrás de ella. Había traído refuerzos, estaban convergiendo como una soga apretándose alrededor de ella. Sus ojos se lanzaron hacia el área boscosa. Estaba cerca, otros 30 metros, tal vez menos, pero 30 metros podían sentirse como millas en momentos como este. Exhaló bruscamente su cerebro calculando el riesgo. Agárrate fuerte, Jamal susurró, y luego corrió. Elaine se lanzó hacia adelante agarrando la mano de su hijo mientras corrían hacia la línea de árboles detrás de ella. Las voces estallaron en una cacofonía de gritos y órdenes. Detente, no te muevas. Escuchó la voz de Patterson por encima de todos ellos, un rugido furioso de incoherencia, amenazas de los padres, pero no miró hacia atrás. Se concentró solo en el camino que tenía por delante, la hierba alta azotando sus piernas, el sonido de la respiración agitada de Jamal coincidiendo con la suya. Un disparo atravesó el aire, el estómago de Elaine se apretó, el sonido reverberó en sus huesos, pero no se detuvo. No se atrevió, no estaba dirigido a ella, eso lo sabía. Un disparo de advertencia, una táctica de miedo,
pero le dijo todo lo que necesitaba saber sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar Patterson. Estaba intensificando esto más allá de control, tejiendo una narrativa peligrosa que podría terminar en tragedia. Chocaron contra la línea de árboles, las sombras los tragaron por completo cuando Elaine empujó a Jamal hacia lo más profundo del bosque. El mundo cambió cuando entraron, los sonidos se amortiguaron, el aire se enfrió, la luz del sol se fracturó a través del denso dosel sobre él, y Elaine disminuyó la velocidad, agachándose mientras guiaba a Jamal detrás del grueso tronco de un viejo roble, presionó su espalda contra la corteza áspera, su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras evaluaba su entorno. Jamal se aferró a su costado, su pequeño cuerpo temblaba. «¿Van a dispararnos?», susurró, su voz era tan pequeña que rompió algo dentro de ella. «No», dijo Elaine con firmeza ahuecando su rostro entre sus manos, «nadie te va a lastimar, no los dejaré, escúchame». Jamal asintió. Aunque las lágrimas corrieron por sus mejillas, Elaine las secó con su pulgar, forzando una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Lo estás haciendo muy bien, nena, tan valiente». Los pasos crujieron débilmente en la distancia. Patterson y los demás se estaban dispersando buscando, y Elaine podía escucharlos gritarse el uno al otro. Sus voces se acercaban, su mente se aceleró mientras consideraba sus opciones. No podía seguir corriendo, no con Jamal. Necesitaba una manera de terminar con esto antes de que empeorara. Miró a Jamal. Su voz era baja y seria. «Escúchame con atención», dijo, «nos quedaremos callados y quietos solo por un rato. Voy a resolver esto, pero tienes que confiar en mí, ¿de acuerdo?». Jamal asintió de nuevo, su respiración y Elaine, temblorosa pero firme, le dio un beso en la frente y lo acercó más, envolviéndolo con sus brazos mientras se hundían más profundamente en la sombra del árbol en algún lugar en la distancia. La voz de Patterson sonó como un fantasma vengativo resonando en el bosque. «No puedes esconderte para siempre». Elaine cerró los ojos brevemente, su mandíbula apretada. «No necesito esconderme para siempre», pensó, «solo el tiempo suficiente». Elaine se agachó detrás del roble, su corazón latía constantemente. A pesar del caos que se desplegaba más allá de la línea de árboles, podía escuchar la voz de Patterson reverberando a través del bosque, distorsionada por la rabia y una corriente subterránea de desesperación que se expandía. «Quiero que cada centímetro de estos bosques sea registrado», les gritó a los otros oficiales. Los débiles sonidos de botas aplastando ramitas y maleza se acercaban. Patterson no estaba pensando con claridad, podía escucharlo en su voz. Esto ya no era un protocolo, era personal. Ella era su humillación, su desenlace, y eso lo hacía peligroso. Jamal tembló en silencio. En sus brazos, su pequeño cuerpo presionado contra su pecho, su rostro enterrado en su sudadera con capucha para amortiguar sus gemidos, y Elaine apretó su agarre sobre él por un momento, sus labios rozando la parte superior de su cabeza. «Quédate quieto, bebé», susurró suavemente, su voz tranquila, a pesar de la tensión apretando sus músculos. «Estamos bien, la verdad es que no estaban bien todavía». No, Patterson había tejido su narrativa etiquetándola como armada y peligrosa, una sospechosa huyendo del arresto. Con un niño en los pies, Elaine sabía cómo le sonaría eso a los otros oficiales que respondieron a la llamada. Todo lo que se necesitaba era la persona equivocada, el tic equivocado de un dedo en el gatillo, y todo podría convertirse en una pesadilla, y cuanto más tiempo permaneciera en silencio y escondida, más peligroso se volvía. Necesitaba terminar con esto, pero necesitaba hacerlo a su manera. El sonido de las voces se acercaba a pares de oficiales comunicándose en tonos profesionales entrecortados. «Secciones del sur despejadas». Uno de ellos llamó a otro, voz más profunda, mayor, respondió: «Muévete al norte, no tienen otro lugar a donde ir». Elaine cerró los ojos brevemente, mapeando el parque en su mente, el borde norte del bosque. El bosque se estrechaba en un estacionamiento abierto y los hombres expuestos de Patterson la canalizarían allí, empujándola como cazadores que conducen a la presa. Pero Elaine Carter no era la presa de nadie. «Mamá Jamal», susurró, su voz apenas audible. Ella lo miró ahuecando su mejilla suavemente. «¿Qué vamos a hacer?». Sonrió levemente aunque sus ojos eran agudos. «Vamos a ser inteligentes, bebé», dijo, «y vamos a permanecer juntos. Solo haz lo que yo diga, ¿de acuerdo?». Jamal asintió rápidamente, su confianza en ella absoluta. Y Elaine besó su frente otra vez, y luego se levantó ligeramente, sus ojos escaneando los árboles. Se movían metódicamente barriendo el bosque, cerrando la distancia. La voz de Patterson continuó cortando el aire como un cuchillo dentado. «Sigue mirando, ella está aquí en alguna parte». Elaine se movió rápidamente pero silenciosamente, guiando a Jamal más adentro del bosque. Sus pasos eran calculados, tejiendo a través de los troncos gruesos, colocando sus pies con precisión para evitar romper ramas. Jamal imitó sus movimientos instintivamente, aferrándose a su mano mientras se adentraban más en las sombras. Frente a ella vio los restos de un antiguo cobertizo de mantenimiento. Las paredes de madera se estaban pudriendo y el techo se estaba derrumbando. No era mucho, pero era una cubierta. Llevó a Jamal adentro y los metió a través de un hueco donde la puerta se había caído hacía tiempo.
El aire era pesado y el polvo se arremolinaba en delgados rayos de luz que se filtraban a través de las grietas de las paredes. Elaine se agachó cerca de la esquina y acercó a Jamal otra vez. «Quédate aquí», susurró, «pase lo que pase, no te muevas hasta que vuelva». «Entiendo». Sus ojos se abrieron de par en par, pero mamá M dijo con firmeza. Sus manos sobre sus hombros. «¿Confías en mí, verdad?» Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero asintió. Su labio temblaba. «Confío en ti». Le besó la frente una última vez y se puso de pie. Escudriñó el pequeño espacio en el suelo. Una tubería de metal oxidada estaba medio enterrada en la tierra. Vieja y sucia, pero sólida. Elaine se inclinó y la recogió. La sopesó en sus manos. No era ideal, pero era suficiente. Sus instintos zumbaron cuando se volvió hacia la entrada. Agachándose justo dentro de las sombras afuera, el sonido de los pasos se hizo más fuerte. «Hay un cobertizo allí», una voz gritó. Elaine exhaló lentamente centrándose en el momento tranquilo antes de la tormenta, su cuerpo cayó en ese viejo ritmo del tipo que agudizaba su mente y estabilizaba su pulso, podía sentir cada músculo de su cuerpo listo para moverse, su enfoque se redujo a un solo punto, el primer oficial apareció en la puerta recortado contra la luz del día que se desvanecía, dudó, mirando hacia las sombras, una mano en su arma enfundada mientras entrecerraba los ojos en la oscuridad. «Sal», gritó, su voz incierta. Elaine no le dio la oportunidad de reaccionar, se movió como un rayo, avanzando y golpeando el tubo contra el costado de su muñeca, el arma cayó al suelo mientras el oficial gritaba en estado de shock, tambaleándose hacia atrás por la fuerza del golpe antes de que pudiera recuperarse. Elaine enganchó su brazo alrededor de su cuello, tirando de él hacia atrás y bajándolo al suelo con la presión suficiente para dejarlo sin aliento. «Quédate abajo», siseó en su oído, su voz baja y peligrosa. El oficial tosió, su pecho jadeante mientras yacía en el suelo demasiado aturdido para responder. Ella cogió su radio de su chaleco, la apagó con un movimiento brusco antes de dejarla caer a su lado, no podía arriesgarse a que él la llamara. Elaine se deslizó de nuevo hacia el bosque, manteniendo su cuerpo agachado mientras se movía entre las crecientes sombras. Los gritos estaban más cerca ahora que habían oído la pelea y convergían rápidamente, pero la voz de Patterson resonó por encima de todos ellos, ladrando órdenes como un hombre al borde. «¿Dónde está? ¿La encontraste todavía?» Elaine giró la cabeza hacia la dirección de su voz, moviéndose con un propósito mortal. Patterson la quería bien, iría hacia él a través de los árboles, vio el débil resplandor de las linternas cortando las sombras, balanceándose mientras los oficiales se movían, navegó alrededor de ellos con cuidado, su respiración medía sus pisadas, silencioso. Patterson estaba en el centro de todo, de pie, rígido, su rostro retorcido por la frustración mientras escaneaba el bosque como un lobo que caza a su presa. «Vamos, cobarde», rugió de repente, su voz resonó a través de los árboles. «¿Crees que eres duro? ¿Crees que puedes huir de esto? No he terminado contigo». Elaine salió de las sombras entonces, su voz cortando el ruido como una navaja. «Estoy aquí». Patterson se dio la vuelta el haz de la linterna, se balanceó hacia ella en el momento en que golpeó su rostro y le vio el parpadeo de sorpresa y enojo en sus ojos. Ella se puso de pie, su expresión tranquila pero inflexible, la pipa improvisada sostenida flojamente a su lado. Tú escupió dando un paso hacia ella. «¿Crees que te vas a salir con la tuya? Creo que has perdido el control». «Oficial», respondió ella tranquilamente, «y lo sabes». El rostro de Patterson se contorsionó. «Estás bajo arresto», por lo que ella disparó su voz fría. «Por defender a mi hijo, por negar sea dejar que nos trates como criminales. Mira a tu alrededor, Patterson, eres el que está convirtiendo esto en un circo». «Cállate», gruñó su mano yendo a su cinturón otra vez, pero Elaine dio un paso adelante, su voz bajando a una calma mortal. «Saca esa pistola, y te prometo que te arrepentirás». Por un momento todo se congeló, la mano de Patterson flotó cerca de su arma, su respiraba entrecortadamente, y sus ojos se movían como si estuviera tratando de calcular su próximo movimiento. Los otros oficiales vacilaron, inseguros ahora, mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Elaine dio otro paso más cerca, su mirada se fijó en Patterson. «Sabes lo que soy, ¿no?», dijo en voz baja. «Puedes verlo, no tengo miedo de ti, pero deberías tener miedo de lo que pase después si no detienes esto ahora». Patterson flaqueó. La rabia en su expresión vaciló, reemplazada por algo parecido a confusión, tal vez incluso duda. La miró como si finalmente la estuviera viendo por lo que era, una mujer que no podía ser intimidada, que no se echaría atrás. La tensión se estiró de manera imposible, el aire se estiró hasta volverse imposiblemente delgado, eléctrico, y luego, desde algún lugar detrás de ellos, otra voz gritó, un ladrido autoritario y dominante. «Patterson, aléjate». Las palabras se rompieron en el momento como si se rompiera un cristal. Patterson se giró bruscamente, su rostro se contorsionó de furia cuando otro oficial superior apareció en la escena, la linterna encendida. Elaine no se movió, su mirada todavía estaba fija en Patterson mientras el peso de lo que acababa de suceder comenzaba a sentarse sobre ambos.
Elaine se mantuvo firme, su cuerpo quieto e inflexible mientras Patterson se giraba lentamente hacia la fuente de la voz que emergía de las sombras y hacia la luz fracturada de las linternas. Era un oficial superior, el capitán Harris, su presencia imponente y resuelta. El hombre era mayor, su cabello canoso apenas visible debajo de su gorra y su uniforme mostraban los signos de toda una vida de servicio. Sus ojos escanearon la escena rápidamente, evaluando la situación con la precisión de alguien que había visto demasiadas confrontaciones como esta antes de que la mirada de Harris se posara en Patterson y, por un momento fugaz, el oficial más joven pareció encogerse. La bravuconería y la rabia se atenuaron cuando su superior entró en el claro. Patterson Harris repitió su voz cortando la tensión como una cuchilla. ¿Qué diablos está pasando aquí? Patterson apretó la mandíbula, sus manos se crisparon ligeramente como si no pudiera decidir si discutir o explicar. El rubor que había teñido su rostro ahora parecía más profundo, extendiéndose hasta sus oídos. Señor, dijo, su voz forzada y sin aliento. Ella me atacó. Se resistió al arresto. Ella es peligrosa. Ella ha estado huyendo con el chico, tuve que pedir refuerzos, hizo un gesto salvaje hacia Elaine, su dedo temblaba mientras la señalaba, ella me atacó 2 veces, eso no fue lo que pasó, la voz de Elaine sonó tranquila y autoritaria mientras daba un paso adelante ligeramente. Patterson se estremeció ante la interrupción, su cabeza se giró hacia ella, Harris se giró para mirarla, el haz de su linterna se estrechó sobre su figura, Elaine no parpadeó ante el resplandor, se encontró con la mirada del capitán. ¿De frente eres el sospechoso?, preguntó Harris, su tono uniforme pero indagando como alguien que busca grietas en una historia. No, dijo Elaine firmemente, yo soy la que evitó que esto se convirtiera en un desastre. Su voz no vaciló, no hay miedo, este oficial agarró a mi hijo sin provocación, sin razón, cuando lo defendí. Patterson lo intensificó, él pidió refuerzos, exageró la situación, y ahora está aquí mintiéndote, ella está mintiendo. Patterson ladró dando un paso adelante, pero Harris levantó una mano. Bruscamente silenciándolo con un solo movimiento de su muñeca, Patterson se congeló, sus dientes apretados tan fuerte que su mandíbula parecía lista para romperse. La linterna de Harris vaciló levemente cuando se giró hacia Elaine, su expresión era ilegible. ¿Y quién es usted, señora? Harris preguntó lentamente, su voz serena pero deliberada, porque no pareces alguien que entra en pánico bajo presión. Manejaste esta situación demasiado bien. Elaine exhaló lentamente, este era el momento, había estado esperando el momento para inclinar la balanza nuevamente hacia el equilibrio. Patterson había controlado la narrativa el tiempo suficiente, pero Harris era un tipo diferente de oficial, su postura era mesurada, su presencia firme, pero no había una ira salvaje en él, ninguna desesperación por dominar. Era alguien que podría escuchar si ella le decía la verdad. Mi nombre es Elaine Carter, dijo claramente entrando de lleno en la luz ahora, sus hombros cuadrados. Soy un ex oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y un operativo de campo retirado. He visto hombres como Patterson antes, hombres enojados e imprudentes que abusan de su poder porque creen que nadie puede detenerlos. Sus palabras atravesaron el silencio como un cristal afilado y innegable. No alzó la voz, pero la tranquila intensidad de su tono parecía tener un peso que reverberó por el claro. El rostro de Patterson se aflojó por medio segundo, la incredulidad destelló en sus ojos antes de que su boca se torciera en una mueca de desprecio. Barra baja, espetó, aunque su voz vaciló. Sheck inventando eso, está mintiendo. Elaine lo ignoró, su mirada todavía fija en Harris. Revisa mi historial, verás que estoy diciendo la verdad. He pasado años en la zona de alto conflicto, escalando situaciones peores que esta, y sin embargo aquí estoy de pie en el bosque tratando de mantener a mi hijo a salvo de un oficial que nos ve como nada más que objetivos. Por un largo momento, el claro se quedó quieto. Harris la miró fijamente, su luz de linterna estable, aunque su expresión permaneció ilegible. Los oficiales más jóvenes se movieron inquietos en las sombras, mirando entre Elaine y Patterson, como si esperaran a ver en qué dirección soplaría el viento. La respiración de Patterson era irregular ahora, sus hombros subiendo y bajando en movimientos espasmódicos desiguales. Tú no le creas, ¿verdad? Patterson escupió de repente volviéndose hacia Harris, su voz se quebró por la desesperación. Ella me atacó, está tratando de hacerme ver como el chico malo, ella, ya es suficiente. Patterson, Harris espetó, su voz fría y cortante. Patterson se congeló a mitad de la oración, su rostro palideció ligeramente cuando Harris bajó la linterna y dio un paso hacia él. La postura del capitán cambió, el peso de su autoridad asentándose como una sombra pesada sobre el claro. Ya has hablado suficiente por un día, respira antes de empeorar esta situación para ti. Pero señor, dije suficiente. Harris ladró, su voz atronadora, la autoridad en ella no dejaba lugar para discusión. La boca de Patterson se abrió y cerró inútilmente, su rostro pálido ahora, sus ojos se lanzaron hacia los oficiales circundantes como si esperaran refuerzos. Ninguno vino. Harris se volvió hacia Elaine, su mirada firme mientras hablaba. ¿Tu hijo está a salvo? Sí, Elaine respondió, su voz más suave ahora, aunque la tensión no la había abandonado por completo. Está asustado, pero está a salvo. Harry asintió levemente con la cabeza como si estuviera haciendo una nota mental. ¿Dónde está ahora?
En el cobertizo de mantenimiento justo más allá del claro, Elaine le dije que se quedara allí hasta que viniera por él. Buena decisión, Harris, respondió. Su expresión parpadeó brevemente con algo parecido a aprobación antes de endurecerse de nuevo. Giró la cabeza ligeramente dirigiéndose a los dos oficiales más jóvenes que estaban cerca. Ustedes dos, vayan a ver al chico, asegúrense de que esté bien, y tráiganlo aquí sin movimientos repentinos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Uno de ellos tartamudeó rápidamente antes de que los dos desaparecieran en la oscuridad. Sus linternas se movían mientras se apresuraban hacia el cobertizo. El pulso de Ella se desaceleró ligeramente cuando Harris le devolvió su atención. Llegaré al fondo de esto, dijo en voz baja. Tienes mi palabra. La voz de Patterson se abrió paso de repente salvaje y desquiciada. Esto es una locura, gritó. Su compostura se rompió como un cristal. Vas a creerla a ella antes que a mí, un sospechoso, una mujer loca. Patterson, Harris gritó girando sobre él su rostro oscuro de ira. Si dices una palabra más te esposaré. Patterson. Y Elaine se encogió como si lo hubieran golpeado, su rostro se retorció de humillación, abrió la boca para discutir de nuevo, pero no salieron palabras por primera vez desde que esto había comenzado. Elaine se permitió respirar. El peso de todo, el peligro, el caos, la furia que comenzó a instalarse en su pecho, reemplazada por algo más frío y una resolución más aguda, aún no había terminado. Patterson no había terminado y Elaine sabía que pasaría el resto de su carrera tratando de justificar lo que había sucedido aquí esta noche, pero también sabía que al menos por ahora, el peligro inmediato había pasado. Jamal estaba a salvo en la distancia. El débil sonido de las sirenas que se acercaban resonó en el aire una vez más, esta vez más lento, más tranquilo, refuerzos no para Patterson, sino para la verdad. Elaine enderezó los hombros, su mirada nunca dejó a Patterson, cuyo rostro pálido ahora parecía vacío bajo los rayos de luz. La miró a los ojos brevemente, solo el tiempo suficiente para ver algo allí que lo hizo estremecerse. Una fuerza tranquila e inquebrantable que nunca entendería. Terminaste, dijo Elaine suavemente, su voz apenas por encima de un susurra, y lo sabes. El claro todavía estaba el peso de la confrontación colgando en el aire húmedo de la noche, mientras las sirenas se acercaban. Aullaban más suavemente ahora, señalando un final en lugar de una escalada. Elaine se mantuvo erguida, su pecho subiendo y bajando mientras estabilizaba su respiración. El leve susurro de las hojas y la charla distante de los oficiales proporcionaron un contrapunto surrealista a la tensión que se había apoderado de la escena momentos antes. El capitán Harris no se había movido, sus ojos agudos se movieron entre Elaine y Patterson como si estuvieran armando un rompecabezas del bosque. Los oficiales más jóvenes emergieron. Guiando suavemente a Jamal de la mano, su pequeño cuerpo parecía aún más pequeño bajo el resplandor de las linternas, y sus grandes ojos asustados buscaron a su madre. Inmediatamente cuando la vio se separó de los oficiales y corrió hacia ella. Su voz se quebró de alivio. Mamá. Elaine se agachó para atraparlo, sus brazos lo envolvieron fuertemente. Cerró los ojos mientras lo sostenía, dejando que el calor de su pequeño cuerpo derritiera la fría tensión que se había instalado en su pecho. Estoy aquí, cariño. Susurró en su cabello. Estoy aquí. Se acabó. Jamal sollozó con voz temblorosa. Pensé que te iban a llevar. Nadie me llevará a ningún lado, dijo firmemente, retrocediendo lo suficiente para encontrar su rostro lleno de lágrimas. Lo prometo. Harris observó The Exchange en silencio, su expresión era ilegible. Se aclaró la garganta suavemente, dando un paso adelante para dirigirse a Elaine. Tu hijo parece ileso, dijo, es un alivio, pero tenemos que hablar de todo. Elaine se puso de pie lentamente, manteniendo una mano protectora en el hombro de Jamal, sus ojos tranquilos pero inquebrantables, fijados en los de Harris. No tengo nada que ocultar, dijo simplemente. Estoy seguro de que tú no, respondió Harris. Se volvió brevemente hacia Patterson, cuyo rostro ahora era una mezcla de ira pálida y miedo silenciado, pero parece que el oficial Patterson podría. La boca de Patterson se abrió, una refutación formándose en su lengua, pero Harris lo silenció con una mirada aguda. No digas una palabra, advirtió Harris, su voz fría y autoritaria. Patterson visiblemente se desinfló, su mandíbula se cerró de golpe mientras sus puños se apretaban a los costados. Harris le devolvió la atención a Elaine haciendo un gesto hacia los coches patrulla cercanos que ahora se alinean en el borde del parque. Salgamos de estos bosques, hablaremos en algún lugar más privado. Tú y tu hijo necesitan descansar después de esto. Elaine asintió brevemente y guió gentilmente a Jamal hacia adelante, manteniéndolo cerca de su lado mientras salían del claro. Los otros oficiales se apartaron para dejarlos pasar, sus rostros ensombrecidos por la incertidumbre y cierta inquietud. Algunos de ellos sin duda habían llegado creyendo la versión de Patterson de los hechos, pero la escena en la que entraron pintaba una imagen muy diferente. Cuando llegaron al borde del bosque, las luces rojas y azules, parpadeantes, proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre la hierba. La multitud que se había reunido antes se había reducido considerablemente, aunque algunos espectadores se quedaron susurrando entre ellos. Algunos señalaron a Elaine cuando pasó, sus teléfonos todavía agarrados en sus manos, sus rostros una mezcla
De asombro y confusión, ella los ignoró. Su único objetivo era llevar a Jamal a un lugar seguro. Un sargento se acercó a Harris. Mientras llegaban a los coches patrulla, su expresión tensa por la preocupación. Capitán, dijo en voz baja, mirando a Patterson, que lo seguía unos pasos detrás, su rostro tormentoso. ¿Cuál es el protocolo aquí? Esto es un desastre. Lo sé, Harris, respondió bruscamente, su tono dejando claro que no necesitaba que le señalaran lo obvio. Nos encargaremos de ello, aseguraremos el área y nos aseguraremos de que todos estén contabilizados. Nadie se va sin mi permiso. Así que el sargento asintió, alejándose para ladrar órdenes a los otros oficiales. Harris se volvió hacia Aen haciendo un gesto hacia uno de los coches patrulla. Puedes sentarte con tu hijo aquí mientras averiguo qué diablos ha estado haciendo Patterson esta noche. Elaine levantó una ceja, su postura todavía cautelosa, y luego Harris suspiró pellizcando el puente de su nariz brevemente, y luego sabemos la verdad, mamá, todo eso lo estudió por un largo momento. Sopesando sus palabras, finalmente asintió, guiando a Jamal al auto. Abrió la puerta trasera y lo ayudó a entrar, agachándose para mirarlo a los ojos. Estaré aquí, está bien, dijo suavemente, no vamos a ninguna parte. Jamal asintió con sus pequeñas manos, agarrando el borde del asiento. Tengo miedo, mamá. La expresión de Lan se suavizó aunque su voz permaneció firme. Lo sé, cariño, pero ya no tienes que serlo más. Se puso de pie y cerró la puerta suavemente, volviéndose hacia Harris. Supongo que querrás mi declaración, dijo rotundamente. Harris cruzó los brazos, su mirada serio. Lo haré, pero primero necesito lidiar con él. Inclinó la cabeza hacia Patterson, que estaba rígido junto a otro auto, sus puños todavía apretados, su rostro enrojecido por la humillación y la ira. Sé minucioso, dijo Elaine, su voz mezclada con acero. Tranquilo. Harris asintió y caminó hacia Patterson. Su expresión se oscurecía con cada paso. Elaine se apoyó contra el auto, su cuerpo visiblemente relajado por primera vez, aunque sus agudos ojos nunca dejaron a Patterson. No podía escuchar lo que Harris le estaba diciendo, pero el lenguaje corporal del capitán decía, dijo basta. Sus movimientos eran entrecortados y controlados, su dedo apuntando bruscamente, mientras Patterson se estremecía y se inquietaba bajo el ataque verbal. Los minutos pasaban mientras Harris continuaba su interrogatorio y otros oficiales comenzaron a murmurar entre ellos. La atmósfera cambió lentamente, la tensión inicial se disolvió en algo más tranquilo, pero no menos cargado. Harris finalmente se volvió hacia Elaine, su rostro tenso por la frustración, pero también la resolución. Está claro, esta situación nunca debería haber escalado de la forma en que lo hizo, dijo firmemente, deteniéndose a unos metros de ella. Patterson actuó imprudentemente y tergiversó los hechos. Me aseguraré de que esto se aborde de inmediato. Elaine asintió con la cara impasible. Espero que así sea, capitán, porque no dejaré que esto pase. Harris la miró a los ojos, su expresión se suavizó ligeramente. No creo que lo haga, y no debería haber dudado brevemente antes de agregar, por lo que vale, señorita Carter, se comportó con más moderación de lo que la mayoría habría hecho en su posición. Hizo lo que tenía que hacer para proteger a su hijo, nadie puede culparla por eso. Los ojos de Elaine parpadearon con un toque de gratitud, aunque mantuvo su tono. Incluso gracias, capitán, pero las palabras no son suficientes. Hombres como Patterson siguen saliendo con la suya y personas como yo pagan el precio. Eso necesita cambiar. Harris asintió solemnemente, el peso de sus palabras asentándose entre ellos. Me aseguraré de que este informe refleje la verdad. Y Patterson, bueno, digamos que su carrera podría no sobrevivir a las consecuencias. Los labios de Elaine se curvaron en una leve sonrisa sin humor. Bueno, no debería. Se volvió hacia el auto, abriendo la puerta para sentarse junto a Jamal. Se inclinó hacia ella de inmediato, su pequeño cuerpo presionando contra su costado mientras ella lo rodeaba con un brazo. Por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, Elaine se permitió exhalar por completo. La tensión en su pecho se alivió ligeramente. La noche se estiró en las luces intermitentes, desvaneciéndose en el fondo mientras el parque se vaciaba y los oficiales se dispersaban. Patterson finalmente fue llevado, su rostro pálido y furioso, sus hombros se hundieron bajo el peso de lo que había forjado. Harris se acercó a Elaine una última vez, su expresión resignada pero determinada. Serás contactado para una declaración formal, dijo, pero por ahora tú y tu hijo son libres de irse, nos encargaremos de aquí. Elaine asintió, parándose lentamente y guiando a Jamal fuera del auto. Gracias, capitán. Se inclinó ligeramente, el sombrero mirando mientras ella alejaba a su hijo. Sus figuras desaparecieron en la noche tranquila. Elaine no miró atrás, no necesitaba hacerlo. La pelea no había terminado, pero por ahora tenía lo que más importaba, su hijo a salvo en sus brazos y la verdad finalmente rompiendo las mentiras.